Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Creo que ahora por fin ya he entendido el enigma que me causaba el asunto de que no podía presentar la cámara si estaba usando Meet y también OBS, pero creo que ya lo hemos solucionado de una manera definitiva. A ver, ¿dónde está? Se supone que ahorita incluso estamos en línea en YouTube. Bueno, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, qué bien. Entonces yo creo que ya hemos solucionado eso. Y ayer habíamos quedado en lo último, que es la nomenclatura de las neoplasias, y muy resumidamente, vamos a decir así, nosotros hemos hecho un cuadro donde hemos dicho que podemos resumir a la nomenclatura en que tenemos neoplasias benignas, tenemos neoplasias malignas, y creo que este cuadro es mejor verlo aquí. Y esas neoplasias benignas y malignas se denominan, vamos a decir así, de acuerdo a la nomenclatura, de acuerdo a la estirpe, y la estirpe es un apellido que puede ser o epitelial o mesenquimatoso, ya lo hemos aclarado ayer, y habíamos dicho que esta línea de pensamiento, este método de razonamiento clínico, que es una serie de pasos ordenados para no perdernos en el camino, se trata de preguntarnos si hay lesión o no hay lesión, entendido a una lesión como un daño. Ese daño puede ser reactivo o puede ser neoplásico. Ya en las anteriores clases he más que suficiente explicado qué es una lesión reactiva y qué es una lesión neoplásica y cuál es la diferencia y sus diferencias fundamentales. La siguiente pregunta es si esa lesión neoplásica es benigna o maligna. También habíamos quedado que puede haber una tercera categoría que puede ser un borderline, el borde de la línea limítrofe. Si yo sé que esto es, o me late, o mi hipótesis diagnóstica es que es benigno o maligno, la siguiente pregunta es la estirpe. Y la estirpe solo hay de dos sopas, o es epitelial o es mesenquimatoso. Cuando yo sé que si es una neoplasia maligna de estirpe epitelial, por ejemplo, la tercera pregunta que me tengo que hacer es el origen. ¿Es primario o es secundario? Entendido a que primario es que nació de ahí. Por ejemplo, si estoy viendo un tumor en útero, SERAPS en el músculo liso del útero, entonces probablemente es primario. Ahora, podría ser que venía de otro lado. Ya sabemos la diferencia fundamental entre invasión y metástasis. Bueno, ¿dónde está? Si yo tengo una neoplasia benigna, sea de cualquier apellido, epitelial o mesenquimatoso, el sufijo simplemente es oma, y si es maligna, si es epitelial o mesenquimatoso, cambia, en el sentido de que le vamos a poner carcinoma o le vamos a poner sarcoma. ¿A quién le vamos a poner carcinoma? Al de estirpe epitelial. ¿A quién le vamos a poner el sufijo sarcoma? Al de estirpe mesenquimatoso. Hasta ahí habíamos llegado la anterior vez, ayer. También habíamos mencionado que puede haber mixtos y que los tumores mixtos son de dos estirpes. Por ejemplo, un fibroadenoma, un adenoma pleomorfo, un angiomiolipoma y un osteocondroma quedarían en unas neoplasias que no son mixtas. Porque si yo hablo de un angiomiolipoma, angio, vasos sanguíneos, mio, músculo, lipo, grasa, parecería que son unos tumores o unas neoplasias de estirpe mixta. Sin embargo, solo pertenecen a una estirpe. Tejido mesenquimatoso es un vaso sanguíneo, tejido mesenquimatoso es un músculo, tejido mesenquimatoso es grasa. Osteocondroma, tejido
Óseo es mesenquimatoso y cartilaginoso es mesenquimatoso. Osteocondroma. Entonces, ¿cómo podríamos conceptualizar a estos? No son tumores mixtos, pero son tumores o neoplasias de varios orígenes. Hemos dicho que epitelial o mesenquimatoso solo hay dos, pero hay un montón de orígenes epiteliales, hay un montón de orígenes mesenquimatosos, ¿no ve? Entonces, un angiomiolipoma es una neoplasia solo de estirpe mesenquimatosa, pero de varios orígenes. Grasa, músculo, vasos. Ahora, por ejemplo, un fibroadenoma es una neoplasia sí mixta, porque además de tener dos orígenes, tejido fibroconectivo, y adenoma, adeno es de glándula, además de tener esos orígenes, los dos orígenes no son de diferentes estirpes. El adeno es de estirpe epitelial y el fibro es de estirpe mesenquimatoso. Mixto de dos estirpes y tres líneas germinales. Por ejemplo, algo que no habíamos mencionado ayer es un teratoma maduro. Un teratoma generalmente viene de tejido en diferenciación, o sea, inmaduro, o sea, blastemal, de las tres líneas germinales, ecto, endo y meso, por lo que lo que se infiere que puedes tener en ese tumor todo, puedes tener pelos, puedes tener grasa, puedes tener hueso, puedes tener diente, puedes tener cerebro, etc. Entonces, por definición, obviamente tienen varios orígenes, pero esos orígenes pertenecen a más estirpes. En este caso, en un teratoma tiene las dos estirpes, epitelial y mesenquimatoso, pero generalmente tiene más de tres líneas germinales. Ahora, algo importante. Cuando nosotros hablamos de teratoma inmaduro o teratoma maduro, nos referimos al tejido que es de las tres líneas germinales. Generalmente, cuando nosotros tenemos presencia de tejido inmaduro, pero pertenece al neuroepitelio, estamos hablando de un teratoma maligno. Es decir, que no nos basamos para benigno o maligno en el asunto si es maduro o inmaduro de todas las estirpes o las tres líneas germinales. Nos basamos simplemente en el neuroepitelio. Si tenemos tejido inmaduro neuroepitelial, ya cae en un contexto maligno. Ahora, que podemos tener un carcinosarcoma. ¿Qué es un carcinosarcoma? Es una neoplasia mixta porque es epitelial y mesenquimatosa, pero es una neoplasia maligna, tanto epitelial maligna como mesenquimatosa maligna. Carcinosarcoma. ¿Podría haber una neoplasia mixta que tenga un componente epitelial benigno y un componente mesenquimatoso maligno? Sí, un adenofibrosarcoma, por ejemplo, ¿no ve? Podría haber, por ejemplo, en el caso del teratoma, un teratocarcinoma. ¿Cómo entendríamos? Y creo que los demás no les he enviado el link. A ver, permítanme un minutito. Es que creo que no me está abriendo. El link generalmente es el mismo, ¿no? Ya. Podría haber algo que se llama teratocarcinoma. Sí. Un teratocarcinoma, de hecho, es un tumor mixto, pero ¿cuál componente es benigno y cuál componente es maligno de las estirpes? Un teratocarcinoma. ¿Cómo entenderían? ¿Cómo conceptualizarían un teratocarcinoma? ¿Qué sería un teratocarcinoma? ¿Es benigno o maligno? Teratocarcinoma. ¿Cómo es? ¿Benigno o maligno?
Maligno. Maligno. ¿Qué componente maligno tiene? ¿Epitelial o mesenquimatoso? Epitelial. Epitelial. Entonces, un teratocarcinoma, porque imagínense si no entenderíamos la nomenclatura. Te dicen teratocarcinoma y tú vas a decir, ¿con qué se come eso? Nunca he oído hablar de eso, no sé qué es eso. Pero ahorita estamos diciendo terato, 3 líneas germinales, carcinoma. Entonces, el componente epitelial es el maligno y seguramente que hay componente mesenquimatoso benigno. ¿Qué sería un teratosarcoma? Si yo en un diagnóstico histopatológico les escribo y les mando teratosarcoma, por ejemplo, ¿qué se entendería? ¿Qué entenderían ustedes? Maligno de estirpe mesenquimatoso. Exacto. ¿Qué se entendería si en el reporte histopatológico, después de una biopsia que me han mandado de ovario, digamos, de un quiste de ovario, les digo un teratocarcinosarcoma? Maligno mixto de estirpe epitelial y mesenquimatoso. Exactamente. Tanta énfasis en esto de que si es carcinoma, si es sarcoma, si es mixto, no es solo para filosofar y quedarnos así como que, ya, qué chingones somos en la nomenclatura. Eso tiene una repercusión que la vamos a ver en clases posteriores en la parte clínica, en la parte de pronóstico, en la parte de tratamiento. Porque no es lo mismo tener un sarcoma que un carcinoma. No es lo mismo tener un carcinosarcoma tampoco. Entonces, eso es lo que es importante. Después ya van viendo que se da forma a todos esos conocimientos que a veces parecen muy, como quien dice, muy abstractos y ya caen, en la parte clínica, vamos a decir así. Entonces, les había prometido esta clase que es clave. O sea, los que saben aprovechar esta clase les ayuda tremendamente, ¿no? Entonces, esta clase me la habían pedido en periodo de pandemia. Curiosamente me la han pedido la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNAM. Y aunque no lo crean, no se me ha ocurrido a mí, o sea, esta clase como tal, sino que obviamente yo tengo mucha vinculación desde que he estudiado ahí en México con la UNAM y demás, amigos, compañeros, etcétera, pero nunca me imaginé que en pregrado hubieran llegado mis artículos de razonamiento clínico y de una y otra cosa, y hasta los videos, digamos que he tenido mayor número de videos en la parte, obviamente cuando estábamos en pandemia. Pero como anécdota, inteligentemente me llamaron y me pidieron, doctor, ¿puede dar una clase virtual de neoplasias? Y yo les digo, bueno, pero ¿neoplasias qué? O sea, no me parece muy relevante, es una clase como teórica y que la puedes llevar en tu facultad de medicina y listo, ¿no? No, doctor, es que hemos visto usted que en estos videos usted menciona esto, y está como que desparramado, digamos, hay mucha información. Queremos que nos dé una clase de claves en la nomenclatura de las neoplasias y queremos que nos dé la clase específicamente de las cosas que no están dentro la regla de las neoplasias, la regla de la nomenclatura. Uy, ahí sí estás hablando en palabras mayores. Entonces hice una revisión. Y esta es la revisión que quedó al final de todos. Siempre pongo esta foto que es muy representativa. Los que son mis estudiantes de práctica, en sus guías prácticas, probablemente ya la han visto. Pero aquí vemos 2 leiomiomas con un bebé, ¿no ven? Y eso tiene otro contexto del saber ser que ya se ha discutido anteriormente, pero como esta clase es de aclaramiento o tips o claves de conflictos cognitivos en nomenclatura, vamos a seguir. A ver, en esto hay que ser muy claros en lo que es tumor. ¿Qué significa el sufijo OMA?
¿Qué es un tumor limítrofe? ¿Qué es un sufijo oide? ¿Qué es un sufijo blasto? Excepciones a la regla. ¿Por qué las excepciones a la regla de las neoplasias? Cáncer es carcinoma versus sarcoma versus cáncer. A ver, hay que entender, cáncer es igual carcinoma. ¿Cómo es esto? Origen es igual a estirpe. Mucho conflicto cognitivo y varios videos que hay en las redes que se equivocan muy frecuentemente entre esto del origen y la estirpe. Todos los cánceres metastatizan, es otro conflicto cognitivo que surge. Invasión es igual a metástasis. ¿De qué depende que el tumor metastatice? Displasia es una neoplasia. Ayer ya hemos aclarado este punto, ¿no? Pero ahorita lo vamos a concentrar todos los conflictos cognitivos usuales que hay que complican la vida de entender qué es una neoplasia y cómo ayudarle a mi paciente cuando tengo un reporte anatomopatológico, están, yo creo, compendiados en estas preguntas. Linfomas son siempre malignos y las leucemias. Entonces vamos a ir resolviendo uno por uno. Sintéticamente ahorita se los voy a resolver rápidamente y luego los vamos a desarrollar ampliamente. Tumor. Habíamos dicho, y ayer una de sus compañeras acertadamente ha dicho que tumor viene de la tétrada de Celso, calor, dolor, rubor. Pero si tú le dices a un paciente tienes un tumor, lo que se imagina es que tiene un cáncer. Entonces, en la jerga incluso médica, cuando es un médico, tiene un tumor, al tiro ya es cáncer. O sea, es como sinónimo. Y no es así. Tumor es una masa. Esa masa puede ser reactiva, puede ser como un hematoma, un tuberculoma, un granuloma. O sea, originalmente tumor se aplica para masa. Una masa que puede ser reactiva, puede ser neoplásica benigna o puede ser neoplásica maligna. O sea, es cualquier cosa.com, ¿no ve? También se lo toma como sinónimo de OMA. Pero doctor Villarruel acaba de decirnos 2 veces desde ayer que OMA es para neoplasias benignas. Sí, si nosotros seguiríamos nuestras reglas, sería lindo porque tú aprenderías tu nomenclatura y no necesitarías aprender más. Pero sabemos que las excepciones a la regla, ya les he explicado ayer, son equivocaciones a la regla que nos ha costado decir, nos hemos equivocado, tenemos que cambiar el nombre al cáncer, a este cáncer, porque pensábamos que no invadía y metastatizaba y le hemos puesto nombre de neoplasia benigna. No hemos hecho eso y por eso, para no admitir nuestros errores y cambiar en los libros, lo que hacemos es, estas son las neoplasias que son excepciones a la regla, pero hay un chingo de excepciones a la regla y hay una que no vas a aprender de memoria y te va a llegar y tú vas a pensar que es una neoplasia benigna cuando es una neoplasia maligna y vas a decir, pero terminaba en OMA y ahora metastatizado, que es raro, pero desde el principio era una excepción a la regla. Entonces, OMA deberíamos usar para neoplasias benignas y punto, y se acabó. Pero no es así. OMA usamos indiscriminadamente incluso para lesiones. Gracias. Para lesiones reactivas. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es la explicación medio tonta de algunos que quieren defender todavía el OMA? A ver, aquí está, ¿no ven? Les he mostrado y me encanta este cuadro que desde residente me lo he hecho en mi cabeza y me encanta de la lesión reactiva neoplásica benigna, maligna, borderline. Evidentemente, si tú englobas, o sea, le pones en una misma bolsa a una lesión reactiva y a una neoplásica benigna, o sea, generalmente haces eso. ¿Es benigno o es maligno? La clásica del cirujano, ¿no ve? ¿Es benigno o es maligno? Solo me interesa saber eso. No. Él entiende como benigno no va a invadir metastasis. No, o sea, no es cáncer, listo. No hay más show. Pero sabemos que las neoplasias tienen mutación de protoncógenes, ya he hablado de eso 20,000 veces, ¿no ve? Que es monoclonal, ¿no ve? Entonces, ¿es benigno o es maligno? Claro que si tú me pones a discutir que si una lesión reactiva es benigna o maligna, obviamente que te voy a decir que es benigna, pero no es una lesión reactiva neoplásica, no existe eso. Es una lesión benigna reactiva. Entonces, nos confundimos cuando decimos benigno y maligno, porque en la misma bolsa le ponemos a las benignas neoplásicas con las reactivas. Y no es lo mismo tener una inflamación que un pólipo adenomatoso, un adenoma tubular,
o túbulo velloso del intestino. ¿Qué habíamos dicho que es riesgoso de las neoplasias benignas? ¿Qué es un riesgo que puede tener una neoplasia benigna? ¿A qué puede proseguir una neoplasia benigna? A una maligna. A una maligna. ¿A una mutación, doctor? A más mutaciones, porque una neoplasia benigna tiene mutaciones. Solo que esas mutaciones no le alcanzan todavía para que tenga las características del inmunofenotipo matador, que se llama. ¿Cuál es el inmunofenotipo matador? Es el que le confiere a la célula capacidad de invasión y metástasis. Eso lo vamos a ver posterior más explícito, eso, ¿ya? Ahora, una neoplasia benigna, como ustedes han dicho, puede acumular más mutaciones y pasar a ser una maligna. Entonces, un adenoma de intestino es lo mismo que decir una colitis. Es la misma gravedad, lo mismo, así. Hemos hecho una biopsia y dice, hemos tomado una biopsia en el colon y dice inflamación, o sea, una colitis, versus tienes un adenoma en el colon. ¿Se entiende lo mismo? La traducción es la misma, la significancia es la misma, el pronóstico, el tratamiento es el mismo, ¿sí o no? ¿Qué sería en un adenoma de colon, según la nomenclatura? ¿Qué me dicen que es? Una neoplasia ¿Ya? Sí, sí. benigna de estirpe epitelial. Es una neoplasia benigna de estirpe epitelial que tiene potencial de más mutaciones ir a maligna. No es lo mismo que tengan que es una colitis. Ahora, si tú me dices, doctor, la colitis es benigna, obvio. Claro, ¿por qué? Porque no invade ni metastatiza, pero es una lesión reactiva, si quieres, benigna. Pues para no rayarnos, es mejor decir con su nombre y apellido. ¿Es una lesión reactiva o es una lesión neoplásica benigna? Ahora, si me quieres discutir que una reactiva igual es una benigna porque no invade metastatiza, claro, pero no podemos poner en la misma bolsa una lesión reactiva que a una neoplásica benigna por las obvias razones. Ya les he dado el ejemplo de una colitis versus un adenoma. Entonces, aquí es el gran problema. Si yo pongo aquí la regla de que voy a poner OMA para las neoplasias benignas y luego infrinjo mi propia regla y pongo OMA también para las reactivas, se entiende pues la confusión. Igual nomás usamos OMA para las reactivas benignas, entonces, ¿cuál es el problema? Las uniremos nomás ya, neoplásicas benignas y lesiones reactivas. ¿Qué ejemplo les voy a dar al respecto de esto? Entonces, no todas las palabras que terminan en OMA son neoplásicas. Ya les he dado un ejemplo, por ejemplo, si un hematoma, según nomenclatura, ¿qué sería? Si vamos al pie de la letra, la nomenclatura. Un hematoma, ¿qué sería según nomenclatura? Benigno o maligno, termina en oma. Benigno. ¿De qué origen? ¿Cómo es? ¿De qué origen es un hematoma? Llámese enquimatoso de unas células de glóbulos rojos. Entonces entenderíamos que un hematoma es una neoplasia benigna de glóbulos rojos y eso es falso. Es un coágulo, ¿no ve? Ya no vamos a discutir porque no es clase anterior de qué es coágulo, trombo y émbolo, ¿no? Pero, a ver, entonces, eso es una ridiculez. Tampoco vamos, a ver, si te diría por nomenclatura y hasta es risorio, ¿no ve? ¿Qué sería un fecaloma? Por nomenclatura de estirpe mesenquimatosa de las heces, una neoplasia benigna. Neoplasia benigna de heces, digamos, ¿no ve? Y no medio que no jala eso. Entonces, también lo propio un tuberculoma, un granuloma. Entonces, qué chingadera, ¿no ve? O sea, sería bueno que solo era OMAC para aquí, pero hay sí palabras que son lesiones reactivas
y la explicación es porque también una reactiva no invade ni metastatiza, y la explicación es que también OMA antiguamente se usaba para decir tumor. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho respetar las reglas, no tendríamos tantos problemas. Entonces, sufijo OMA, neoplasia benigna, solo para neoplasias benignas, obviamente no. Tenemos palabras terminadas en OMA que son para lesiones reactivas. Tumor limítrofe, borderline y demás, ya hemos hablado de esto, es cuando no podemos determinar si va a invadir o metastatizar o no. Y para eso se usa, por ejemplo, el P53, el Ki67, el CD34, el CD31, lo que hemos visto ayer, ¿no? Ojo con esto, no existe en el libro de Robbins, pero también en la nomenclatura usamos muy frecuentemente el sufijo oide y el sufijo blasto. El sufijo oide es parecido, pero no es. Por ejemplo, tú dices, este robot es humanoide. ¿Qué se entiende? ¿Ese robot es humano? No es humano. Pero sí parece. No es humano, pero parece. Entonces, el sufijo oide es para decir que parece, pero no es. El sufijo blasto es para decir una célula que está en diferenciación, en especialización, en maduración. Ahora, si yo les digo, ¿qué será un carcinoma sarcomatoide? ¿Qué entendemos por un carcinoma sarcomatoide? Es una neoplasia maligna epitelial, pero que parece mesenquimatosa. Tal cual, clarísimo. Podemos hacerlo al revés, un sarcoma epitelioide. Sería la misma, al revés, ¿no? O sea, es una neoplasia maligna mesenquimatosa que parece epitelial. Entonces el sufijo oide es parece, pero no es. No es lo mismo, y en el examen va a estar, lo voy a tratar de engañar, pero no de mala manera, sino porque cuando te llegue un reporte anatopatológico, tú vas a estar tan capa, de que no te engañen, no, o sea, lo entiendes perfectamente y sabes qué hacer con ese paciente. Puedo poner qué diferencia hay entre un carcinosarcoma y un carcinoma sarcomatoide, por ejemplo. Más o menos suena a lo mismo. Ahora, el sufijo blasto, aquí es la primera regla que yo, parece que hasta la fecha no hay no hay contradicción a mi regla, digamos, ¿no? O sea, no está escrita en un libro, no nada, pero el blasto. Cuando nosotros tenemos el sufijo blasto, va a ser una excepción a la regla. Aunque termine en oma, blastoma, es maligno. A no ser que esté en cavidad oral. A ver, vamos a ver si se entiende esto. ¿Qué sería un nefroblastoma? Según nomenclatura, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué sería un nefroblastoma? Neoplasia maligna. Sí, nefroblastoma de estirpe epitelial de origen renal y de células en división, en maduración. ¿Por qué? Pero doctor, termina en OMA, sí, pero es la pinche explicación que les he dicho, que se veía bonito el tumor y pensamos que porque se veía bonito a la histología no iba a metastatizar y pues ni modo, metastatizó, entonces maligno. ¿Qué sería un neuroblastoma? ¿Benigno o maligno? Neuroblastoma. Maligno. Maligno. ¿Qué sería un retinoblastoma? Maligno. Maligno. ¿Qué sería un odontoblastoma? Benigno. 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 Hemos dicho que esas reglas siguen nomás su curso cuando es en cavidad oral. Pronto. Esa es una regla que es valiosísima, aunque no lo crean. Ya, excepciones a la regla, ¿por qué? Porque somos bien güeyes, no admitimos nuestros errores y no lo cambiamos la nomenclatura. Listo. ¿Qué diferencia hay entre cáncer y carcinoma? Porque suena lo mismo, ¿no ve? ¿Cuál es la diferencia entre cáncer y carcinoma? ¿O es lo mismo? ¿Cómo es? Porque muchas veces yo pongo cáncer así
y se les lengua la traba y luego me traen el estómago, así, ya resecado. Y para una neoplasia epitelial es una conducta y para una neoplasia mesenquimatosa es otra conducta, les cuento. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál sería la diferencia entre cáncer y carcinoma? ¿O está ahí mucho conflicto cognitivo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre cáncer y carcinoma? Nada. Doctor, ¿podría ser que carcinoma engloba a origen epitelial y cáncer engloba los dos? Sí, correcto, correctísimo. Cáncer es, pues, el cáncer es una neoplasia maligna, que puede ser tanto de estirpe epitelial como de sintomatosa. Entonces, cáncer puede ser carcinoma o sarcoma. ¿Qué importancia tiene esto? A un linfoma, que de una vez lo resolvemos este conflicto con es otra clave, ¿no ven? A un linfoma, o sea, la clave es que todas las neoplasias derivadas de leucocitos, o sea, de leucocitos en general, y eso incluye a los linfocitos, no tienen contraparte benigna, todos son malignos, a pesar de que terminen en OMA. Entonces, si tú tienes un diagnóstico, yo veo al microscopio y digo, no, esto es un cáncer, pero todavía no sé qué es porque está remutado, pero ¿de qué es cáncer? Es cáncer. Me tomas una biopsia de estómago y viene el interno, el residente, doctor, un previo, por favor. Por eso ya no doy previos así de palabra porque luego se malentiende. Dice el doctor, el cirujano, un previo, por favor, para saber hasta que salga el resultado. Ya, de que está de la chingada, es un cáncer, hijo de la chingada. El residente, el interno, va y le dice, y como para él no entiende la nomenclatura, le dice, doctor, me ha dicho que es un carcinoma. Fíjate, no, ya métale, hay que operar. En general, los carcinomas responden bien a la resección con bordes negativos. Eso ya saben qué es los que son mis estudiantes de práctica. Los bordes negativos. Y a veces se toma la decisión de hacer la resección de órgano total. Por ejemplo, quitarle todo el intestino. O, perdón, en este caso, quitarle todo el estómago. Pero por otro lado, como está de la chingada esto, y yo no sé todavía la estirpe y le tengo que hacer IHQ. ¿Y qué significa IHQ? Inmunohistoquímica. Lo que hago es lo siguiente. De primera veo que es cáncer y le he dicho que es cáncer al interno o al residente. Y él lo ha cambiado y le ha dicho que es carcinoma. Pero resulta que después yo le he hecho inmunohistoquímica y la inmunohistoquímica me ha salido de la siguiente forma. La inmunohistoquímica marca al tejido epitelial, así genéricamente, con citoqueratina y al tejido mesenquimatoso con bimentina. Vale decir que si veo un tumor de la chingada que está mutado y no sé qué, y realmente no sé ni por dónde empezar, seguramente le voy a hacer o citoqueratina o bimentina. Porque si me sale citoqueratina positivo, yo voy a decir que es un carcinoma. Y si me sale que es un bimentina positivo, por lo menos ya sé y digo que es un sarcoma. Después voy a usar otros marcadores de inmunohistoquímica, porque tengo marcadores de inmunohistoquímica contra lo que me dé la gana. Hay de todo. En el gastro tenemos todos los marcadores ya. Y voy a hacer, si es epitelial, es de próstata, es de mama, es de lo que sea, de piel, ¿no? A eso le voy a hacer adicionales marcadores de inmunohistoquímica. Pero si en este caso yo le digo al residente, es un pinche carcinoma, o como es un pinche cáncer, está de la chingada, está mutado, ya, ese es mi previo, le digo, ¿no? O sea, mi diagnóstico previo. Y al día siguiente me sale citoqueratina negativo, bimentina positivo, CD20 positivo. Eso solo tal vez va a parecer chino mandarín, pero los mis estudiantes ya me tienen que decir qué es esto. El tumor, el cáncer, me ha salido citoqueratina negativo, bimentina positivo y CD20 positivo. ¿Qué es con nombre y apellido? A ver. ¿Cómo es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es?
De qué es cáncer, ¿no ve? Pero tenemos que saber su nombre y apellido. ¿Es carcinoma? ¿Es sarcoma? Y si es carcinoma, ¿qué origen? ¿Qué con nombre y apellido? Si es sarcoma, ¿qué origen, nombre y apellido? ¿Cómo es? Vuelvo a repetir. Bimentina positivo. Citoqueratina negativo. CD20 positivo. Tengo que ir a mis conocimientos de cuando estábamos viendo la clase de inmunología, ¿no ve? De los CDs, ¿cómo era eso de los CDs? Pues no se asusten ni se vayan a violentar el examen teórico, hila todo eso, hila los conocimientos prácticos, hila los conocimientos anteriores, hila los conocimientos básicos, no anteriores, me refiero a la parte preclínica o la parte básica como fisioanato, etcétera, pero también me refiero a los conocimientos durante el año que han llevado. Entonces, ¿cómo es? El CD20, ¿qué marcará, no? Era ya, sarcoma, mutación en linfoma, en linfocitos B. Entonces, ¿cómo se llama una neoplasia maligna de estirpe mesenquimatosa y de origen en linfocitos B? Linfoma. Linfoma. Pero doctor, termine, ¿no? ¿Cómo es la excepción a la regla? No. ¿Qué hemos dicho de la regla de oro? También no existe ninguna neoplasia contraparte de leucocitos que sea benigna. Entonces, para no hacerse larga la cosa, a un linfoma no se lo opera. No se lo opera, a no ser que haga un efecto de masa, que esté obstruyendo, que te esté comprimiendo, etcétera, ni modo. A un linfoma se le da una terapia blanco-molecular. Y es por eso, por inmunología, que nosotros los anticuerpos no solo sirven para diagnóstico, que se unen, no vea algo, sino que también sabemos y detectamos que hay mutaciones que pueden ser susceptibles a ser blanco-moleculares. Es decir, que hay medicamentos que son anticuerpos, que pueden destruir algo específico, sí. La quimioterapia convencional no es agua bendita. Antiguamente, ¿qué pasaba con la quimioterapia convencional? Bomba nuclear y matabas a todas las células en proliferación, buenas o malas. Y es por eso que el paciente se emaciaba, se cae su cabello y demás. Es una bomba nuclear y matamos a buenos y a malos. Por eso es que no en todas las veces le damos quimioterapia a todos los pacientes. Porque podría ser que la quimioterapia la va a matar antes que el cáncer. Entonces, evaluamos. Pero actualmente hay algo equivalente a un francotirador. Directamente va a ir y disparar a la célula que tiene la sobreexpresión o la mutación. A eso se llama blanco molecular. En este caso, en el particular caso de un linfoma B de estómago, ya hemos dicho que generalmente los sarcomas no se operan, y especialmente los linfomas. Se les da quimioterapia convencional, que funciona mejor, bueno, como hemos dicho, que es una bomba nuclear y mata células en proliferación, pero también tenemos la parte de blanco molecular. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que a un linfoma, si lo operas, es una tremenda estupidez, a no ser que haga efecto de masa, y que lo mejor, incluso ahora, es darle una quimioterapia convencional, una bomba nuclear, le va a hacer más daño al tumor que a las otras células. Pero encima existe una terapia blanco-molecular específica para ese estómago. ¿Cuál es esa terapia blanco-molecular? Que termina en MAB, en MAP monoantibody, que también la han llevado en farmaco, pero no la han tirado bola porque como que no sabían qué chingados, cómo se aterrizaba eso. ¿Cómo se llama el anti-CD20? Y termina en MAP. Rituximab. Rituximab. Entonces, si mi residente interno o lo que se llame le ha dicho que tiene un cáncer y luego yo le he dicho que tiene un cáncer y eso se ha traducido como que era un carcinoma y lo han operado, le hemos hecho un gran daño al paciente porque no teníamos que quitarle el estómago, porque teníamos que darle quimioterapia convencional si no tenía plata y si no cubría el seguro, y si cubría, pucha, teníamos un blanco molecular específico que lo podía curar sin ninguna cirugía. Ahora, ¿qué
prejuicios le ha ocasionado esto de operarlo. No solo que le has quitado su estómago, sino que como le has quitado su estómago, acuérdense que hay curación y reparación de las heridas. Y no le puedes dar al día siguiente quimioterapia convencional, porque la quimioterapia mata a células en proliferación. Entonces vas a tener que esperar a que se recupere de la cirugía para iniciarle la quimioterapia convencional, lo que hace que tenga más tiempo y más chance, y con factores de crecimiento inducidos por la inflamación, de que te llenes de linfoma por todo tu cuerpo. Eso es una negligencia, vamos a decir así. Otra, si como hemos detenido o hemos postergado su quimioterapia, cuando le vayamos a dar la quimioterapia, probablemente ya no sea la misma quimioterapia convencional que tal vez afectaba solo al estómago. Va a tener que ser otro tipo de quimioterapia. Entonces, no le podemos, retrasa el tratamiento. Inclusive si nosotros queremos un rituximab, un anti-CD20 para tratar a este paciente, es grave. O sea, es difícil. No podemos darle inmediatamente. Entonces, eso haría entender y desenredar ya lo que es OMA, sufijo OMA, tumor limítrofe, sufijo oide, sufijo blasto, excepciones a la regla, cánceres, carcinoma, origen y estirpe yo creo que está bien claro. Estirpe solo hay una, orígenes hay un chingo. Todos los cánceres metastatizan, no, por eso le conflicto de que no necesariamente un cáncer, todos los cánceres metastatizan. Aquí se me hace que se me ha faltado otra regla, otras reglas. Esta era mi primera presentación, creo que tengo otras, pero hay otras reglas que he ido verificando, digamos, ¿no? Tumores del sistema nervioso central son igual a malignos. Y el OMA, ¿dónde queda? Como lo que hemos hablado del blasto, solo que esto es más radical. A ver, si yo les digo, tienen un glioblastoma, según lo que acabo de decir, esa, según la nomenclatura, es benigno, es maligno. ¿Qué sería un glioblastoma? Si te llega un reporte histopatológico, yo te digo glioblastoma. ¿Cómo lo van a entender esto? Maligno. Es una neoplasia maligna, porque acabo de decir la regla, no hay. ¿Qué sería un astrocitoma? Maligno. 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 Entonces, ahí está otra regla. Invasión y metástasis, también lo hemos aclarado. Invasión es local, metástasis es a distancia. Y la invasión tiene continuidad con el tumor. ¿De qué depende que un tumor metastatice? Doctor, Mande. ¿y un adenoma hipoficiario sería maligno? Sí, porque acabamos de decir, a ver, pregunta interesante, ¿no? Un adenoma, ¿de qué estirpe es? Epitelial. Ya. El tejido del sistema nervioso central, ¿de qué estirpe es? Mesenquimatoso. Mesenquimatoso. Entonces, no es, ojo con esto, cuidado que estén pensando, todo lo que venga del cerebro es maligno. Buena pregunta, ¿me das en recuerdo esa? Vamos a hacer con un adenoma hipoficiario y también con un ¿Y qué sería un meningioma? Hija de, esa está buena, ¿no? Esa pregunta. ¿Qué sería un meningioma? Mesenquimatoso de la meninge. Ya, pero benigno o maligno. Maligno. ¿Por qué maligno? ¿Cómo es? El meningioma, la meninge es parte del sistema nervioso central. Es un recubrimiento, pero no parte de. No.
Y ahí no aplica lo que les he dicho, ¿no ve? La regla del sistema nervioso central, pero interesante, ¿no ve? Porque puede hacer pensar, ah, ya todo lo que está en el cerebro es maligno. No, 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 no. Está hablando de el sistema nervioso central. El adenoma hipofisiario, el meningioma son dos cosas bien interesantes. A ver, estoy queriendo ver ahorita dónde está, porque mis reglas a veces yo me las olvido también, otras más que mencionar. Aquí me parece que me faltan algunas reglas que tal vez, a ver, no sé si se acuerdan los que hemos llevado en la parte práctica, alguna otra regla. Que las que empiezan con tumor D generalmente llegan a ser malignas porque el autor les pone su nombre. Sí, esa es otra regla, ¿no ve? Y aquí, no sé, es muy antigua mi presentación esta, tumor de alguien es igual a maligno, la mayoría, ¿no? Porque esta no es una regla absoluta, ¿no? Tumor de algún epónimo, o sea, tumor de Klaskin, tumor de ¿cómo se llama? De Wins, en general es maligno, esa es otra. En general, esta sí no cumple totalmente la regla, ¿ya? Entonces, a ver, ya repasando, ya concluyendo, para determinar la nomenclatura es muy importante tener en cuenta la estirpe de un tejido. ¿Y cómo se sabe la estirpe? Si son redonditos, hacen redonditos, si son cilíndricos para absorción o secreción, son epiteliales. Otro puede ser plano para aislamiento o protección, son epiteliales. Mancha rosada o mancha azul, aquí, mancha azul puede ser cartílago, hueso, y mancha rosada puede ser músculo, tejido fibroconectivo, y espacios claritos son tejido adiposo, porque se lava en el formol y en el silol y se queda como vacío, eso es grasa. Si es quístico, le ponemos cisto, o sea, una lesión irregularmente ovoide con contenido líquido semínico en su interior. Si es un brócoli, le ponemos pólipo. Si es como verrugas, como dilataciones, como de glándulas, le ponemos papilo. Entonces tenemos polipoma, papiloma, cistoma. ¿Puede haber combinación cisto-papiloma? Sí, claro, todas las combinaciones que pueda haber. Entonces solo existen dos estirpes y hay un chingo de orígenes. Aquí estamos resolviendo el problema de cáncer versus carcinoma. Esto ya de la amputación versus la biopsia excisional, esto es más para la práctica, ¿no? Ya, pero sabemos que una biopsia incisional es un pedacito y una biopsia excisional es total, ¿no? De la lesión. Entonces aquí, lo que hemos visto toda la vida y me encanta recalcar. Lesión reactiva, neoplásica, benigna, maligna, epitelial, mesenquimatosa y luego origen primaria o secundaria. Aquí entra lo que es displasia. La displasia está en reactiva porque es una mutación reversible en protooncogenes. Eso lo hemos aclarado muy bien ayer. Si no, vean otra vez el video. ¿Cómo puedo yo dar cuenta? A ver, doctor, ¿cómo te das cuenta de que es displásico algo? Porque hay alteración en la maduración. Hay criterios arquitecturales y citológicos, pero también hay criterios que yo puedo detectar por inmunohistoquímica o biología molecular. Puedo detectar que un alelo tiene una mutación P53 y el otro no. Y eso es lo importante de este P53, que tiene que ver con la proliferación, con el freno, con la reparación del DNA, con la apoptosis. Entonces, si nos mutamos completamente el P53, pues ya estamos hablando de una neoplasia porque hay algo descontrolado de división, no hay freno, no hay reparación del DNA y no hay apoptosis. Aquí lo que ya hemos visto de memoria: adeno, glándula, pólipo, dilataciones de dedo de guante, cisto es quístico. Si viene de músculo es mío, pero si viene de músculo estriado puedes ponerle rabdo, mío, y si viene de músculo liso, L se va a acordar. Leyo, mío, mioma o miosarcoma, depende si es benigno o maligno. Lipoma, liposarcoma, fibroma, fibrosarcoma, condroma, condrosarcoma, osteoma, osteosarcoma. Para la parte maligna,
le ponemos para la benigna oma y para la parte maligna carcinoma y sarcoma. Aquí hay un conflicto cognitivo que está en el examen también. Yo te pongo una descripción histológica de un tumor, de una neoplasia maligna en estómago, pero te digo que no hace glándulas. Sin embargo, igual se llama adenocarcinoma, porque hemos dicho que viene de glándulas o forma glándulas y yo ya le digo adenocarcinoma. Entonces, un adenocarcinoma en anillo de sello es un adenocarcinoma, aunque no esté formando glándulas, porque vino de glándulas. Aquí tenemos, evidente, este es un anillo de sello, ¿no? Y aquí están, dice que los patólogos imaginamos mucho, pero con mucha imaginación, fíjense, aquí está como el anillo, aquí, o sea, el reborde y aquí el sello. Entonces aquí tú me vas a decir, doctor, pero aquí se ve todo, solo redondos, y no hay glándulas, no hay los redonditos, sí. De todas maneras le llamo una adenocarcinoma en anillo de sello. Está muy desdiferenciado, no se parece tanto al tejido de origen. Entonces, habíamos dicho que cuanto menos se parece al tejido de origen, más mutaciones tiene. Cuantas más mutaciones tiene, más chance de invadir y metastatizar tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Había una pregunta del por qué ahí arriba, o un conflicto cognitivo. ¿Por qué tiene más chance una neoplasia maligna, obviamente, de metastatizar o invadir? Porque cuanto más desdiferenciado, cuanto menos se parece al tejido de origen, su microambiente no tiene que tener cosas especiales. A ver, un ejemplo, una neurona, y aquí cuidado que se equivoquen, porque yo pensaba que me pasaba solo con los brasileros por el idioma. Diferenciar no significa de diferente, ¿ya? El sinónimo de la palabra diferenciación es especialización, es maduración, ¿ya? O sea, diferenciación no quiere decir diferente, como tal. Es especialización, es maduración. Una neurona es una célula indiferenciada, una célula moderadamente diferenciada o una célula súper diferenciada. ¿Cuál de las tres es? Súper diferenciada. Súper diferenciada porque es una célula que si yo reemplazo la palabra diferenciación por especializada, es una neurona no es una célula poco especializada, no es una célula moderadamente especializada, es una célula súper especializada o súper madura, es lo mismo. Entonces, se explica así, ¿por qué las neoplasias más malignas metastatizan más? Porque una neoplasia maligna tiene más mutaciones, lo que hace que no necesite un microambiente especial. Lo único que necesita con tanta mutación es oxígeno y nutrientes, nada más. Entonces, si una neurona, yo la pongo, mi propia neurona con mi propio HLA, mi complejo mayor compatibilidad, etcétera, la pongo en mi estómago, mi propia neurona, la trasplanto a mi estómago, ¿va a vivir o no va a vivir la neurona ahí? Vamos a agarrar una neurona, la pongo en mi estómago. Es mi propia neurona, el complejo mayor compatibilidad no tendría por qué rechazarla. ¿Va a vivir o no va a vivir mi neurona ahí en el estómago? ¿Cómo es fácil? ¿Vive o no vive? Sí. ¿Vive? O sea, yo puedo poner así neuronas en un cerebrito. No. ¿Por qué no puede vivir en mi estómago la neurona? El ambiente, así. Su ambiente es súper especializado porque es una célula que necesita específicas cosas de su ambiente. Entonces, la respuesta es fácil en una neoplasia maligna. La neoplasia maligna tiene muy poca diferenciación, muy poca especialización, muy poco se parece al tejido de origen porque tiene más mutaciones, lo que hace que su ambiente le valga madres. Lo único que necesita es oxígeno y nutrientes. Entonces, yo les digo que hay una neoplasia maligna bien diferenciada versus una moderadamente diferenciada, y en el libro está mal traducido, ¿ya? Si leen en inglés, va a tener otro contexto. Y en el libro dice, las neoplasias malignas se clasifican en bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas, pobremente diferenciadas y anaplásicas, dice, ¿no? La anaplasia es el grado último de indiferenciación, es lo que les digo, que veo al microscopio y es un tumor extraterrestre, no se sabe. ¿Sabe qué es cáncer? Obvio,
Estás re maligno, pero no sé el origen ni la estirpe peor. Pero no es pobremente diferenciado. En español es bien diferenciada, moderadamente diferenciada, poco diferenciada y anaplásica. Son las 4 categorías de diferenciación. Si yo les digo, ¿cuál es de peor pronóstico? ¿Una neoplasia maligna anaplásica o una neoplasia o un carcinoma moderadamente diferenciado? ¿Cuál es de peor pronóstico? Neoplasia anaplásica. Anaplásica, sí. Entonces, esta de aquí está en la categoría de poco diferenciada porque se parece poco al tejido de origen, porque no hace un redondito. Directamente están separadas. Pierden su especialización de uniones de membrana, pierden sus desmosomas. Y eso hace explicar que sea más agresiva, porque los desmosomas, si se acuerdan de esto, es lo que mantiene una u otra célula unida. Se ha mutado tanto que ya ha perdido eso. O sea que las células se dispersan y pueden invadir y metastazizar como quieran. Las que son más unidas, es más difícil que se desprendan, aunque es posible o es factible, pero se tienen una bola. Clínicamente, ¿qué creen? ¿Una neoplasia anaplásica o una neoplásica bien diferenciada hace bola, hace oma, hace tumor, hace una masa palpable? ¿Cuál creen que hace un oma? ¿Una neoplasia anaplásica o una neoplasia bien diferenciada? ¿Cuál creen? Neoplasia bien diferenciada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bola. Bola. Lo que ahorita, creo que no está por aquí, les voy a mostrar. La linitis plástica, que es una neoplasia maligna poco diferenciada, que es un adenocarcinoma de estómago. Está. Aquí, ustedes ven esto y dicen, o sea, si tú metes, esto es una neoplasia en anillo, o sea, un adenocarcinoma en anillo de sello, lo que les he mostrado otra foto. Y fíjense cómo está el estómago, está al corte, pero no hay ninguna bola aquí adentro, nada. Simplemente lo que se ve es que está engrosadísima sus paredes. Si tú le metes una endoscopia aquí, macroscopia, todo ok, todo lindo, no hay ni madres, porque no hay una bola. Un adenocarcinoma bien diferenciado haría una bola, lo que me haría pensar en resecar esa bola y listo, se acabó. Pero en este caso es una linitis plástica. Es aquí donde se conjunta, digamos, con nuestra competencia que acabamos de ver en la práctica, ¿no ve? ¿Cuáles son las causas por las que el doctor Villarroel puede no diagnosticar de manera categórica? Una es insuficiencia de la muestra o que no es significativa la muestra. ¿Qué tal si el adenocarcinoma, fíjense, no está haciendo una bola, pero está en la pared? Pero metes un endoscopio y tomas una biopsia de aquí, de encimita. Yo voy a ver al microscopio y decir, gastritis nomás hay, no hay ni madres. Pero tú me dices, no, el paciente tiene clínica de cáncer, baja de peso, esto, lo otro, y está súper engrosado el estómago. Ok, te voy a decir, datos compatibles con gastritis, nota. La biopsia no es representativa de la lesión real según lo que hemos visto en endoscopía, en tomografía y demás. El cáncer está por debajo de la mucosa. Entonces te sugiero que vuelvas a entrar por endoscopía y tomes una biopsia sobre biopsia. O sea, va a tomar un pedacito de aquí, va a comer otro pedacito hasta llegar aquí. Lo mismo pasa en el carcinoma de mama. El carcinoma de mama, que es ductal, hace ductitos y son unidos y forman una bola. Entonces palpa la señora y tiene una bola, o la mujer. Pero hay otro carcinoma que es el lobulillar. El carcinoma lobulillar, igual que en el anillo de sello, pierde sus desmosomas. Entonces, muchas veces nosotros en histopatología estamos en duda si es un carcinoma ductal infiltrante o si es un carcinoma lobulillar, porque los dos son carcinomas, ¿no? Pero uno es peor que el otro, tiene pronóstico peor, uno es más diferenciado que el otro, uno tiene capacidad de invasión y metástasis más que el otro. Y nosotros
le hacemos por inmunohistoquímica una inmuno, que a ver, como les estoy dejando, ¿no? Abiertas las preguntas. Si quieren, me la consultan la siguiente clase, y si no, ni modo, porque va a estar en el examen. Les voy a poner para que determinen si es un ductal o un lobulillar y una por biología molecular o inmunohistoquímica y qué implica eso. También ya hemos hablado de los sufijos oide, no es, pero se parece, carcinoma sarcomatoide, sarcoma epitelioide, ya hemos hablado de esto. También hemos hablado de el blasto y hemos hablado del odontoblasto y del nefroblastoma y del retinoblastoma, etc. A ver, ¿qué otros había puesto? Para que me acuerden, nefroblastoma, neuroblastoma, hepatoblastoma también, ya. Los linfomas son siempre malignos y las leucemias también, pero un linfoma es una masa comprimida, o sea, es un OMA, una masa de células neoplásicas malignas de linfocitos. Pero cuando está diseminada y no hace una bola, se le llama leucemia. No hay contraparte benigna, ya hemos visto. Las neoplasias no forman masas diseminadas las neoplasias que no forman masas diseminadas en el torrente sanguíneo se las denomina linfomas, y las que sí no forman masas y están diseminadas en el torrente sanguíneo se las llama leucemias. Entonces, otra vez volvemos a lo que me gusta aquí, que es este cuadrito, y decimos, ¿hay lesión? Sí. Ese OMA idealmente debería venir aquí nada más en benigno. Sin embargo, OMA puede ser reactivo, puede ser neoplásico benigno, maligno, como tuberculoma, granuloma, incidentaloma, que hemos visto ayer, textiloma, fecaloma, hematoma. Entonces aquí tenemos, ¿no? Hematoma, granuloma, tuberculoma, fecaloma, amartoma y coristoma. Vamos a ver la siguiente clase. Bueno, ya hemos visto esto, pero lo vamos a explicar mejor la siguiente clase. OMA en linfoma, leucemia no tiene OMA, es un resumen de lo que hemos visto. Melanoma, nevo y lunar, ¿qué onda con eso? Ya hemos visto en una clase, pero lo voy a volver a explicar porque es bien importante. ¿Qué diferencia entre un melanoma con un nevo, con un lunar? Y tiene que ver mucho con un amartoma. Curiosamente dice que ahora los amartomas se han determinado que son neoplásicos, ¿no? Pero eso es en un artículo último y vamos a discutir ahorita, bueno, después vamos a discutir si realmente eso no es. Ya alguien me ha, creo, levantado. Sí, dime, Carlos, Gabriel. O sea, No, levanto por error, doctor. Ya. Entonces, ahí donde estamos aquí. Eso vamos a explicarlo de nuevo la siguiente clase, pero ya con una aplicación más aterrizada a la clínica. Tumor también, ¿no ve? Ah, la chingada. Tumor, ¿qué hacemos con el término de tumor? Tumor es una masa, puede ser reactiva, puede ser neoplásica. ¿Y de dónde viene tumor en la reactiva? Como calor, dolor, rubor, en inflamación. Pero, ojo aquí, eso es lo que nos estaba olvidando, miren. Tumor, eso es lo que me ha dicho su compañera, ¿no? Tumor de alguien, cuando hablamos de tumor en contexto ya, pero hablando de neoplasia. Estoy hablando de una neoplasia. Y pongo la palabra tumor. Cuando yo digo tumor, estoy hablando de que no sé si es fu ni fa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es fu ni fa. No sé si va a invadir o metastatizar o no. No sé si va a ser benigno o maligno. Entonces puedo poner GIST, por ejemplo. Gastrointestinal Stromal Tumor, en inglés. Tumor del estroma gastrointestinal. ¿Es benigno o es maligno? ¿Cómo es? Ya estoy usando el término de tumor en el contexto neoplásico. ¿Es benigno o es maligno? ¿Cómo es? No se sabe. En Borderline. Tumor neuroendocrino. Estoy usando el término como nomenclatura de neoplasias. ¿Qué es un tumor neuroendocrino? No se sabe. No se sabe. Y también aquí hay que poner un asterisquito porque su compañero nos ha hecho. Ahora, cuando dice tumor de alguien, doctor, de un nombre propio, por lo general es maligno. Entonces entiendo, ¿ve? Tumor es para cualquier masa, reactiva o neoplasia. Pero cuando yo hablo de tumor en el contexto de neoplasia,
ya es que es una neoplasia, pero no se sabe si va a invadir o metastasizar o no, o sea, si es benigno o maligno. Y también el término de tumor, cuando dice tumor de alguien, estamos hablando ya de una neoplasia que generalmente es maligna. Tumor de Wins, tumor de Klatskin, no me acuerdo qué más. Aquí hay otros. Bueno, aquí en este sentido del que es, no es blanco ni negro, tumor neuroendocrino, tumor filodes, tumor del estroma gastrointestinal, tumor de la vaina nerviosa periférica, son indeterminados, ¿no ve? Ahora, ¿todos metastatizan? No. Un glioblastoma, un astrocitoma, no. Y también un tumor de piel, una neoplasia, pero no es un carcinoma vasocelular con B chica, que es de vaso sanguíneo, sino es un vasocelular con B grande, por el estrato basal. Es una neoplasia maligna epitelial, pero que viene de las células basales, que es maligna, pero no metastatiza. Entonces, ¿todos los cánceres metastatizan? No. Todos los cánceres, pero sí invade. Eso hay que entender. A ver qué más tienes por aquí. Ya no sé para qué he puesto ese. Sobre el pólipo. El pólipo también es otro. Ya les he dicho, ¿no? Un pólipo es un prefijo para una neoplasia epitelial y demás. Lo mismo se aplica como del tumor. Pólipo también puede ser aplicado para una lesión reactiva. Vale decir que puede haber un pólipo inflamatorio, sí. Puede haber un pólipo hiperplásico, sí. Puede haber un pólipo metaplásico, sí. Puede haber un pólipo adenomatoso, sí. ¿Puede haber un pólipo adenomatoso, o sea, un adenoma? Sí. ¿Puede haber un pólipo adenocarcinomatoso? Sí. Vale decir que un brócoli es lo que sea .com. Podría ser reactivo, podría ser neoplásico benigno, neoplásico benigno, e incluso borderline. Pero, curiosamente, en gastroenterología, cuando te dices, le encontré un pólipo en esófago, en estómago, en duodeno, en intestino, se asocia que es una neoplasia benigna con potencial maligno para más mutaciones y que se transforme en algo maligno. Entonces, si tú dices un pólipo, al tiro un gastro lo que va a entender que es una neoplasia benigna de epitelial. Sin embargo, ese pólipo podría ser otra cosa. Por eso es que se rayan cuando les digo, te mando un pólipo. Yo digo, sí, es un pólipo amartomatoso. Uy, ¿y eso qué? Igual es neoplásico. No, no es neoplásico. O le digo, es un pólipo hiperplásico. Bueno. Entonces, no es neoplásico. Eso en relación a los pólipos. Después ya hemos visto los mixtos. Y bueno, aquí hay otra, pues, que me estoy olvidando. ¿Qué onda con y es otra clave, qué onda con los tumores o las neoplasias, ¿cómo se llama? Germinales. Germinales, seminoma, germinales. Se aplica la misma de el tumor de alguien o el tumor del sistema nervioso, generalmente son malignos, a excepción del teratoma, que puede ser benigno o maligno. ¿Qué pasa si yo les digo seminoma? ¿Benigno o maligno? ¿Cómo es? ¿Cómo es seminoma? ¿Benigno o maligno? Acabamos de escribir una regla. Maligno. A ver, disgerminoma, es un tumor que viene del ovario, disgerminoma. Tal vez no se entiende mucho por el prefijo. ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno. A ver, ahorita se me ha ido algún otro nombre de... A ver. Bueno, a ver, lo dejamos pendiente para la siguiente clase. Un tumor de origen germinal. Pero la regla es que es maligno. Aquí tenemos algunos tumores, sarcomas, por ejemplo, el sarcoma sinovial, que parece que es sinovial, pero por biología molecular y inmunohistoquímica no había sido de origen sinovial y no sabemos de qué origen es, no sabemos de dónde chingados es el origen. Tumor de Wilms, maligno. Tumor de Krukenberg, no sé qué chingados será eso, doctor, pero aplicando su regla, ¿es benigno o maligno? ¿Cómo es? Tumor de Krukenberg. Maligno. Maligno.
Claskin lo propio, Warting lo propio. Tumor de Buschke-Lowenstein. Ah, chingados, ¿con qué se come eso? ¿Cómo es? ¿Benigno o maligno? Maligno. Tumor de Ewing-Pinnet. ¿Cómo es? Maligno. Maligno. Aunque no crean, chicos, les digo, esta clase, si la han aprovechado, no van a tener ningún desmadre nunca en la parte de cánceres, neoplasias, y además van a sentir que son los superdotados de su residencia, de su internado, de cursos superiores, incluso otros doctores van a decir, estos son genios, creo, de dónde se deben de estudiar más libros, no sé. Esto es todo lo que he podido resumir de todos los años y llegar a esto que en realidad creo que si las resumimos las reglas serían pocas. De linfocitos, no hay contraparte maligna. Germinales, tumores del sistema nervioso central son malignos, solo que el germinal, excepción, el teratoma. ¿Qué otra regla más hemos mencionado? Blasto, todos malignos a excepción de cavidad oral. Y creo que esas serían las 4, o qué otras más. Ya, tumor. Tumor de alguien es maligno. Tumor en contexto neoplásico es ni fu ni fa, uno u otro. OMA me puede hacer confundir, porque OMA puede ser lo que sea .com también, ¿no ve? O sea, puede ser una masa que puede ser reactiva neoplásica. Lo mismo se aplica con el pólipo, la misma cosa. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Yo, doctor, Dígame. nos decía que cuando se dice tumor en el contexto de neoplasia, solamente tumor, no se sabe si es maligno o benigno. También, así en resumen, nos estaría diciendo que es un borderline. Sí, también llamado borderline, puedes decirle. Por ejemplo, si tenemos un GIST que es común, digamos, en el estómago o en todo el tracto intestinal, se llama tumor del estroma gastrointestinal, gastrointestinal stromal tumor, por eso GIST, ¿no ve? Aunque no crean, hace unos 13 años he llegado al gastro y he diagnosticado esto y todos me han mirado, uy, ¿qué es esto, doctor? Así, y estamos en el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, por Dios, ¿no ve? Entonces, y a ver con qué se come. Y eso ha sido una hallazgo, así vamos a decir. Han hecho artículos, han explicado. Todavía hay un doctor que ya es médico de base, que era residente y que ha hecho un artículo, ha llevado eso a su congreso nacional, a Santa Cruz, ¿no? Y yo he dicho, pucha, qué grave, en el país de tuertos, en el país de ciegos el tuerto es rey, que dije así, ¿no? Porque era un GIST, y el GIST es de conducta indeterminada. Puede venir a benigno maligno. Si está en el estómago, no hay mucho o en el intestino, peor todavía, no hay mucho ¿cómo se dice? Debatir. Le quitas ese pedazo del GIST, o sea, ese tumor y un pedazo de intestino y no te va a pasar nada. Pero ¿qué tal si ese GIST, como me ha tocado en una estudiante de medicina, y que ella misma ya sabía y entendía lo que le estaba explicando, que le han hecho una fibrobroncoscopía porque pensaba que estaba hablando mal y que en sus cuerdas vocales había algo anda mal, pero en eso le han encontrado que en el esfínter esofágico superior tenía una bolita. Le han tomado una biopsia y yo lo he diagnosticado como GIST. En este caso, ¿podríamos volarle el esfínter esofágico superior y un pedazo de esófago y quedarlo normal? No se puede, ¿no? Pero la bolita es pequeña, ¿qué hacemos? Solo la quitamos la bolita. Pero tiene potencial maligno incierto. Entonces, si yo te digo, mira, no te voy a quitar, solo te voy a quitar la bolita y no te voy a quitar un pedazo de esófago para no complicarte la vida y que esperemos y roguemos a Dios que no invada ni metastatice, pero si no, ni modo, invada y metastatice. Entonces, eso es complicado, una decisión bien complicada. Pero es ahí donde surge la biología celular y molecular. A ese GIST, a ese tumor del estroma gastrointestinal, lo podemos clasificar si es un sarcoma del estómago gastrointestinal o simplemente es un gastrointestinal, una neoplasia gastrointestinal mesenquimatosa, nada más. ¿Cómo? Le pedimos inmunohistoquímica. Y eso puede estar en el examen.
Si a ese GIST de esa ex estudiante que ahora es médico y demás, de esa colega, le metemos y nos sale P53 del 90%, CD34 del 90%, K67 del 90%, ¿qué es eso? Es un tumor del estroma gastrointestinal, es un sarcoma del estroma gastrointestinal. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo sería? Le hemos hecho inmunohistoquímica para ver el riesgo y determinar si es benigno o maligno. Y te sale P53 98%, K67 100%, CD34 y 31 del 70%. Es un tumor del estroma gastrointestinal simple, sigue siendo de conducta indeterminada, o es un sarcoma del estroma gastrointestinal. ¿Cómo es? Ya se los voy a responder. Si tiene tantas mutaciones y si saben que el P53 es el K67 es división, es un sarcoma del estroma gastrointestinal. Ya no te voy a poner GIST. Tal vez no tengo plata, o en el 2010 no tenías inmunohistoquímica, no teníamos inmuno, no sé qué. Y ese tumorcito resulta que ha dado metástasis. Lamentablemente ha dado metástasis a pulmón. ¿Le sigo llamando GIST? ¿O qué ya le puedo llamar, incluso no teniendo la biología molecular y todo eso? Ya ha dado metástasis. Entonces le llamo gastrointestinal stomach tumor, tumor del estómago gastrointestinal, ¿o qué le llamo a esa neoplasia? Ya los voy a responder yo también. Ya no puedo llamarle, pues tiene metástasis, lo que hace que no pueda ser nomás un tumor ni fu ni fa. Es un sarcoma del estómago gastrointestinal. No sé si hay alguna duda más, pregunta. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, ya nos hemos extendido un chingo. Mañana voy a dar también otra clase de reemplazo porque me gusta explayarme y me gusta ir paso a paso. Podríamos agarrar las diapositivas y yo empezar a leerles pero no me gusta así. Y tiene que justificarse pues mi clase teórica, porque si no agarraría y se las grabaría y se las manda, creo que como fisiopato y ya está. Entonces hay que hacer esta interacción paso a paso de la mano, porque me interesa que se aprenda esto, que se quede significativo. Bueno, nos vemos chicos la siguiente clase. Chao, chao. Doctor, disculpe. Dígame. El día de ayer me dijo que investiguemos algunas preguntas para hoy. A ver, sí. La primera era sobre las causas de la hipertensión arterial, que son del 5%, de lo que es del 5%, Ya. y que hay un hemotécnico, pero yo encontré un hemotécnico, no sé si estará bien, que dice reciente, que era de renal, de estenosis renal, de endocrino, como el síndrome de Cushing, hipotiroidismo, C de coartación de la aorta, I de insomnio, E de estrógeno, del anticonceptivo oral, N neurológico, estimulantes, y T de tratamiento, que puede ser corticoides o AINES. Está muy bien, solo que hay otro, si quieres lo puedes revisar, pero es en inglés, por eso es que tal vez es un poco complicado. Ese en inglés te da más claridad de qué órganos son los que te producen, pero ese está muy bien. ¿Alguna otra más que me haya olvidado? No sé, no me acuerdo qué otra pregunta más hice. Otra pregunta que nos hizo era la diferencia entre un pseudoquiste y un quiste. Cierto, sí, Según sí. lo que averigüé, los pseudoquistes son acumulaciones de líquido que se dan en algún área del cuerpo, que están rodeadas por tejido fibroso e inflamatorio, pero que no tienen una verdadera membrana quística. Entonces no tienen una capa de células epiteliales que los revista. En cambio, el quiste sí tiene esta membrana que lo va a separar del tejido circundante. Según esa lógica que está muy bien, ese es el concepto, un quiste que tiene epitelio, una verdadera, tiene más chance de ser reactivo o neoplásico, versus un pseudoquiste que solo es una capa de tejido fibroconectivo sin proliferación epitelial, será que tiene más chance de ser reactivo o neoplásico. O sea, va a decir, ¿qué es un pseudoquiste probablemente y qué es un quiste probablemente entre lesión reactiva y neoplásica? ¿Cómo sería? El quiste es más neoplásico y el pseudoquiste es una lesión más reactiva. Exacto, aunque no podemos decir que todos los quistes son neoplásicos, pero sí, ¿cómo se aplica esto? Tú tienes una pancreatitis, una postpancreatitis, y se aparece un quiste en el páncreas. Puncionas, me das el líquido y yo te digo, hay puro líquido, no hay células epiteliales.
Ufa, tranquilos, es una complicación de una inflamación y es un acúmulo de líquido y se ha enquistado con un pseudoquiste, con una pseudopared. Pseudopared nos referimos a pseudoepitelio, digamos, no hay epitelio. Ahora, tú me tomas líquido del páncreas y yo te digo, puta, hay un chingo de células epiteliales. Podría ser que en ese páncreas ya no es simplemente una pancreatitis con una complicación de un pseudoquiste, de una acumulación líquida, sino que le ha dado un cáncer de páncreas, un adenocarcinoma de páncreas, un cistoadenocarcinoma de páncreas. A eso vamos con esas preguntas. Bueno, no sé si hay más dudas, preguntas o resolución de preguntas. Bueno, si no hay Ese era más, todo, doctor. bueno, si no hay más nada, nos vemos. Mañana voy a dar también clases a la misma hora. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao, chao.